frente al altar, es el tema de esta noche. Una niña romana de alta sociedad se había convertido al cristianismo. Cierta tarde decidió hablarle de Cristo a su guardaespaldas, un soldado bárbaro de tremenda fuerza llamado Crotón. Le contó la vida de Jesús, cómo había predicado, sanado, consolado y bendecido a los niños. Luego comenzó a contarle los últimos momentos de la vida de Jesús, cómo sudó gruesas gotas de sangre, la negra traición de Judas, cómo los soldados lo prendieron, la huida cobarde de los discípulos, la negación de Pedro. Después le describió cómo lo habían azotado, cómo le pusieron la corona de espinas, las burlas, los escarnios. Finalmente, sollozando, relató cómo cargaron al Señor con una cruz que llevó hasta el monte Calvario. Luego describió cómo lo pusieron en la cruz, cómo atravesaron sus manos y sus pies con aquellos terribles clavos. Describió su sufrimiento en la cruz, su grito angustioso: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al borde de las lágrimas, la niña terminó: y el Señor Jesús murió en la cruz. A esa altura de la historia, el soldado estaba ciego de ira. ¿Por qué hicieron eso con un hombre tan bueno? Si yo hubiera estado allí, yo lo hubiera defendido con mi propia vida, él no hubiera muerto. No, Crotón, le dijo la niña, Jesús murió por culpa tuya. Pero yo no le hice nada a Jesús, exclamó estupefacto el soldado. Y entonces la niña cristiana le explicó a Crotón cómo Jesús había muerto por cada uno de sus pecados. Gruesas lágrimas rodaron por las toscas mejillas de aquel hombre. Y solo pudo exclamar: ¡qué maravilloso! Él murió por mí, porque me amaba sin conocerme. Yo también lo amo y quiero ser su siervo como tú lo eres. El Señor Jesús murió por cada uno de nosotros. Murió por ti. Romanos 5:8 nos dice claramente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Si hay algo que yo le agradezco tanto al Señor, hermano, Él me conoce mejor que nadie. Sabe la clase de pecador que yo soy. Y a pesar de lo malo que hay en mí, del pecado que está dentro de mí, con el que lucho y a veces fallo, Él no me abandona, Él está cerca de mí. Él está más cerca cuando más lo necesito. Porque Él me ama. Él me ama. Y te ama a ti también. Y dio su vida por ti. Y Él desea salvarte a ti. Anoche nos quedamos en el santuario, en la puerta, ¿verdad? En la puerta del Señor. Ahí está el pecador con su ovejita en la puerta de la gracia. Y lo primero que ve el pecador frente a él, cuando está en la puerta, es el altar del holocausto. Éxodo 27, 1 y 2. Leamos Éxodo 27, 1 y 2. Harás también un altar de madera, de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, su altura de 3 metros, y le harás, de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. El altar del sacrificio, lo primero que miraba el pecador. Este era un prisma hueco con una base cuadrada de 2.22 metros
y de una altura de 1.33 metros, hecho de tablas de acacia. En cada esquina tenía un cuerno de la misma madera. En el centro, como era hueco, en el centro lo que había era un enrejado. Imagínese usted como para un asado, ¿verdad? Más o menos así, para que tenga idea. Las cenizas caían en el suelo. Esa forma del altar permitía que el aire entrara para que el fuego se avivara y consumiera las ofrendas. Todo estaba cubierto de bronce. Ahí se quemaban todas las ofrendas y sacrificios. Es interesante, el fuego que se usaba en el altar era fuego santo. O sea, Dios encendió ese fuego y nunca se permitía que se apagara. Era un fuego santo. Se le conocía como el altar de la expiación continua porque sobre él siempre había un sacrificio quemándose. Todo lo relacionado con el altar del holocausto simboliza la obra de destrucción del pecado. El altar del holocausto, con su sangre derramada, representa la verdad evangélica de la expiación del pecado por medio del sacrificio vicario de Cristo Jesús. La misma posición de este altar junto a la puerta del atrio indica la primera necesidad del pecador, que es el de obtener el perdón a través del sacrificio de Cristo, aceptando ese sacrificio. El altar era testigo de la culpa del hombre y de su necesidad de expiación y reconciliación. Luego le aseguraba que a través de ese sacrificio el perdón se podía obtener. Nosotros, mis hermanos, lo primero que necesitamos para ser salvos es creer. No nos confundamos, no es obedecer, es creer. Porque lo primero que el hombre perdió antes de desobedecer fue la fe, la confianza en Dios. Hay que recuperar esa confianza. Hechos 16, 30 y 31. Dice el apóstol Pablo, narrando una historia, aquí el escritor del libro de Hechos, Lucas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, mis hermanos, es confiar en las promesas de Dios. Confiar tanto que actuamos como si ya tuviéramos lo que se nos ha prometido. La fe es ser capaces de ver aquello que no se ve. Confiar en la presencia constante de Dios. Fe es estar dispuesto a caminar por donde no vemos. Fe es estar dispuesto a obedecer los mandamientos y aceptar el llamado que Dios nos hace, pase lo que pase. Algunos, cuando se les hace el llamado para el bautismo, dicen: no, pero es que mire, yo no sé si voy a poder. ¿Que acaso el Señor no te ha prometido que estará contigo cuando te bautices? ¿No crees en eso? No es que, mire, voy a perder mi trabajo por el sábado. ¿Acaso Dios no te ha prometido que proveerá para tus necesidades? Yo siempre lo he dicho. Para hacer las cosas que nos gustan, no ocupamos fe. No ocupamos fe. Así, siendo bien honestos, ¿verdad? Los de alabanza pura les encanta cantar, les gusta. Para eso no se ocupa fe. ¿Sí? No se ocupa. ¿Saben para qué se ocupa la fe? Para hacer las cosas que no nos gustan. Para eso se ocupa la fe. Para someter el yo. Para obedecer a Dios. La fe es indispensable para establecer y fortalecer cada día una relación salvadora con Dios. Así lo agrega el versículo 6 de Hebreos 11, cuando dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos fe, mis hermanos, para seguir los planes de Dios que Él tiene para nosotros y abandonar nuestros planes. Siempre en Hebreos 11, el versículo 8 leemos: por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham era millonario, con negocios, con deudores, con una vida que seguir. Y cuando Dios lo llama, ¿qué hace Abraham? Vendió el negocio, le pagó a sus acreedores. Si le pagaron sus deudores no sabemos, pero dice que él se fue. Abandonó sus planes para seguir los planes de Dios. ¿Estás dispuesto tú a abandonar tus planes para seguir los planes de Dios? ¿Y sabes qué? Los planes del Señor para ti son mejor que tus propios planes. Necesitamos fe para obedecer sus mandamientos. Mire, estos muchachos, Daniel capítulo 3, versos 17 y 18, los jóvenes hebreos que fueron obligados a adorar una estatua, y ellos sabían que había un mandamiento que decía que no había que adorar ídolos, y ellos no se inclinaron. Cuando el rey Nabucodonosor les da una segunda oportunidad para que violen el mandamiento del Señor, ellos le responden, Daniel 3, 17 y 18, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Hay que entender eso, hermanos, eso es fe. Cuando mi madre enfermó de cáncer y estaba muriendo de cáncer, jamás perdí la fe. Considero que Dios tiene poder para sanar el cáncer. Dios lo tiene. Pero también confiamos en los infinitos planes que Él tiene para nosotros. Exclamaron los jóvenes hebreos, nuestro Dios tiene el poder para librarnos. Pero esto es la fe. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18. Y si no, ese es el punto. Y si no, si nuestro Dios no nos salva, si morimos en ese horno de fuego, si no lo hace, no porque no tenga el poder, Él lo tiene. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que han levantado. Para eso se ocupa fe. Pero también necesitamos fe para mover las montañas de problemas en nuestra vida. Jesús dijo en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será. ¿Cuántas montañas de problemas tienes en este momento frente a ti? Dejaste tu país. Algunos hace mucho tiempo, algunos hace poco tiempo. Extrañas a tu familia y eso te causa dolor. Es natural. Yo que solo vengo un par de días aquí, yo extraño a mi familia, extraño a mi esposa. Gracias a Dios ahora está el WhatsApp y videollamadas y todo eso, y es más fácil, ¿verdad?, comunicarse. Algunos de ustedes que vinieron hace 20, 30 años aquí a Estados Unidos, ¿cómo se comunicaban con sus parientes? Allá en El Salvador estaba el Antel, ¿verdad? Y había que hacer cita. Allá el Antel, las grandes filas de gente esperando una llamada. Si acaso alguien del pueblo tenía teléfono y alquilaban el teléfono para que tú hablaras con ellos. O la carta, que se tardaba un rato para llegar y otro rato para venir. Todo eso causa estrés. Estás estás esperando corte. No sabes cómo va a seguir tu situación migratoria. ¿Verdad que hay problemas grandes en la vida? Dice el Señor, tú ocupas fe para enfrentar eso. La fe se necesita también para estar dispuestos a cambiar. San Juan 3:3.
San Juan 3 tiene una historia increíble, maravillosa, de un hombre llamado Nicodemo. San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fue una afirmación franca y directa que Jesús dio a Nicodemo. Nicodemo era un miembro del Congreso de los Judíos en Jerusalén, el Gran Sanedrín. Al ser sorprendido con esta afirmación, Nicodemo solo pudo decir, verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No puedo cambiar, fue la respuesta instintiva de Nicodemo. Es la misma respuesta que hay en nuestra mente cuando se nos presenta la oportunidad de ser salvo. Es que no puedo. No es fácil. Necesito más tiempo. Lo haré luego. Es de pensarlo. Yo así soy y no cambiaré. Y la perorata de excusas continúa, hermano. Mientras dictaba una campaña en la ciudad de Sensuntepeque, en Cabañas, allá en El Salvador, junto con el pastor visitamos a una joven que estaba llegando a la campaña y que pues había mostrado interés. Al presentarle el plan de salvación y la oportunidad de bautizarse a aquella joven, ahí comenzó la serie de excusas. ¿Saben qué es el caso donde yo tengo más aquí grabado en mi mente? Bueno, yo me quisiera bautizar, dijo la muchacha primero. Pero es que yo me quiero bautizar con un vestido blanco. Y el pastor le dijo, no hay problema, usted puede bautizarse con un vestido blanco. No, pues es que el problema es que no tengo vestido blanco. Así que cuando yo ahorre y lo compre, entonces yo me voy a bautizar. No se preocupe, le dijo el pastor, le vamos a regalar la tela. Mi esposa es costurera y ella le va a hacer el vestido blanco. Ya para el sábado está listo su vestido. Ay, dijo la muchacha, pero es que mire, yo no me quiero bautizar ahí en la pila de la iglesia. ¿Y dónde se quiere bautizar? Ay, yo me quiero bautizar en el río Lempa. Allá en tal cantón, le dice, el río hace un remance bien bonito con unos arbolitos que están ahí. Allí me quiero bautizar. Y hermano, para llegar a ese lugar era difícil. Pero el pastor, ¿verdad?, le dice, no se preocupe, el sábado después de los bautismos de la iglesia, ahí en un pick-up de un hermano, vamos a llegar hasta ese lugar con su vestido blanco. Ay, qué alegría, dijo la muchacha. Pero ¿sabe qué? Yo cuando me bautice me quiero bautizar junto con mi hermano, junto con su hermano. ¿Y dónde está su hermano para ir a hablar con él? Ah, mi hermano está en la cárcel, lo condenaron a 10 años de prisión, lleva 1, le faltan 9. Cuando él salga yo me voy a bautizar. Excusas. Cualquier cosa que tú pienses que evite te entrega al Señor Jesús, ante Dios solamente es una excusa. Un poco cansado del discurso, Nicodemo agregó de forma insistente, verso 9 de San Juan 3, ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces Jesús le dio una sencilla respuesta, parte de la respuesta, verso 14 y 15 de San Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús hizo referencia a una historia que se encuentra registrada en el libro de Números, el capítulo 21. Mire, como siempre el pueblo del Señor estaba renegando contra Dios. Estaban hartos de la vida en el desierto. Expresaron su descontento y la falta de confianza que tenían en las promesas de Dios. Y entonces el Señor se apartó de ellos. Se apartó la protección del Señor debido a esto. En el mismo instante que la protección de Dios se aparta de ellos, serpientes ardientes. No que Dios
precisamente mandó, sino que ellos habían estado siempre en el desierto, hermano. Pero cuando la presencia de Dios se quita de ellos, la serpiente llega. Cuidado. Tú has estado viniendo ante la presencia del Señor a esta campaña. Y dice el salmista, y en su presencia hay plenitud de gozo. Tú te has sentido bien aquí. Tu corazón se siente bien. Sabes que algo está cambiando en tu vida. Cuidado, no alejes la presencia del Señor. No permitas que esta relación que has comenzado con el Señor se corte. Toma tu decisión por el Señor. Las serpientes se les llamaba serpientes ardientes debido a que estas provocaban una terrible y violenta inflamación en el cuerpo. Las personas morían en medio de una alta fiebre y un dolor intenso en sus músculos. Las muertes se debieron a que se retiró la mano protectora de Dios. Cuidado, no permitamos que la mano protectora de Dios se aleje de nosotros. El mundo hoy en día está lleno de demasiada maldad. El pueblo se humilló, fue ante Moisés, le expresaron su humillación, le pidieron que intercediera por ellos ante Dios y Moisés intercedió por ellos ante Dios. Y entonces Dios le mandó a hacer algo extraño. Número 21, versos 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, y ponla sobre un asta, en medio del campamento ahí, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué galán que así hubiese sido con el COVID, ¿verdad? Yo les aseguro, allá en El Salvador, si Dios nos hubiese dicho, miren, mándense a hacer una gran estatua de un COVID, así redonda con punta, ¿verdad? Y pónganla en el centro de San Salvador, en la Plaza Barrios. Y el que tenga COVID, que vaya y mire aquella estatua y se va a sanar. Tan fácil. 28 días pasó mi hermana en el hospital. Y aunque no le crean, ahorita ella padece consecuencias de los medicamentos que le pusieron para poder sobrevivir. Si hubiese sido así tan fácil de solo ver, pero así pasó. Solo debían mirar a la serpiente con la fe puesta en Dios y serían librados de una muerte segura. Quizás algunos no creyeron en esa solución tan sencilla. No miraron el símbolo del Mesías y murieron. Tan simple. Prefirieron morir antes de hacer algo tan ridículo como mirar una serpiente de bronce. Ten cuidado, te puede pasar lo mismo. No quieres pasar por el bautismo. Crees que no es la solución. Esperas que haya otro camino. No lo hay. Es el único. Porque de tal manera, dice San Juan 3:16, amó Dios. Si es que nos ama a todos, murió por todo. Tanto que dio a su Hijo unigénito. ¿Todos seremos salvos? No. Para que todo aquel que en Él cree. Ese es el punto. Estás con tu corderito en la entrada del altar y lo que tienes que hacer es creer que el sacrificio del Mesías te salva si lo aceptas como tu Salvador personal. Hoy hemos aprendido lo primero que el pecador encontraba en el atrio era el altar del sacrificio, que representa la salvación al aceptar a Jesús. El sacrificio de Cristo se acepta por medio de la fe. Creer es indispensable, porque sin confianza no podemos entablar una relación salvadora con Cristo. Hace algunos años estaba dando una serie de estudios bíblicos a los empleados de un hermano de nuestra iglesia. Tenía su negocio y él me dice, hermano Nafri,
y usted puede llegar algún día a darle estudios bíblicos a mis empleados. Va a ser en horas laborales, y como yo les estoy pagando, los puedo poner a hacer lo que yo quiero. Y en esa hora, pues ellos van a escuchar el estudio bíblico. Y en la oficina trabajamos de lunes a jueves. Ahí cubrimos todas las horas de la semana. Y el viernes lo tenemos para nuestras actividades personales, porque sábado y domingo siempre están saturados de actividades. Yo le dije, hermano, el viernes puedo. De 11 a 12 me dijo él, ¿está bien? Y comenzamos a hablar, a dar estudios, hablamos sobre la gracia. Uno de sus empleados era el abogado. Él, por el tipo de negocio que tenía para hacer esos negocios, él necesitaba un abogado ahí de plano. Un hombre muy inteligente. Había sido relator en la Corte Suprema de Justicia. Educado en instituciones cristianas católicas desde su infancia hasta su carrera universitaria como abogado. Cuando hablamos en varias ocasiones sobre la gracia, aquel hombre se sentía inquieto. Cuando dábamos oportunidad de expresarlo en una ocasión, dijo, es que no puede ser. ¿Cómo es que Dios nos va a dar así nomás la salvación? Algo tenemos que hacer, tenemos que dar limosna, tenemos que hacer obras. Le costaba entender que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Cuando llegó el nuevo gobierno, el actual, él fue llamado a trabajar en una instancia, volver a ser empleado público. Dejó el trabajo. Bien me recuerdo que el hermano le dice, me alegra por ti, vas a mejorar mucho. Pero recuerda, fulano, él tenía un problema. Por ese problema lo habían echado ya la primera vez de la Corte Suprema. Alcohólico. Recuerda que ahí, en esas instancias, lo que más abunda es el alcohol. No dejes que te arrastre. Actualmente él es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, de los que puso el presidente. Vi su Facebook y la foto de portada que tiene es él con una cerveza. Ahora él vive una vida disoluta. Lo más seguro es que se encuentra sin fe y esperanza por no haber aceptado la salvación tan sencilla que Cristo le daba. A Nicodemo le costó 3 años. No pudo aceptarlo en ese momento. Pero 3 años más tarde, cuando él mira que el Mesías deja que lo maten, que lo claven en una cruz, cuando ve que están levantando a Jesús, poniéndolo entre el cielo y la tierra, cuando la cruz cae pesadamente sobre el hueco y se desgarran las heridas de sus manos y de sus pies, allí viéndolo sangrar, sin maldecir a nadie, muriendo por él mismo, Nicodemo pudo aceptar y se acordó de las palabras como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ahí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muriendo por él, dando su vida por ti. Creo. Ahora creo, dijo Nicodemo. Creo que Jesús es mi Señor, mi Salvador.
estás frente al altar del sacrificio de Cristo. ¿Aceptarás a Jesús como tu Salvador?